Hola, buenas tardes. Estamos aquí en el webinar Domina los videojuegos clásicos con OpenAI Machine Learning. Empezaremos en unos 5 minutos. Y traemos tecnología de lo último de lo último. Os esperamos.
Hola, muy buenas. Bienvenidos al webinar Domina los videojuegos clásicos con OpenAI y Machine Learning. En este webinar vamos a intentar mostraros cómo una inteligencia artificial es capaz de jugar ella sola en entornos de videojuegos clásicos, como pueden ser Breakout, Atari, los míticos con los que hemos jugado todos en nuestra juventud. Yo, por mi parte, soy Enrique Blanco, investigador del Departamento CDO de Telefónica. De Ideas Locas, como yo. Soy Fran Ramírez, compañero de Enrique. Y yo voy a confesar que soy un negado de las matemáticas y gracias a OpenAI fue lo que me enganchó, porque videojuegos, Machine Learning, tal, ya cuando empecé a decir, pues aquí sí. Así que os animo a que lo sigáis porque veréis cómo el resultado es espectacular. De acuerdo, pues si os parece, comenzamos con una presentación que tenemos preparado para vosotros. Vamos allá con esto. Bueno, los temas que vamos a tratar en este webinar, vamos a intentar primero hacer una introducción a cómo un agente es capaz de aprender a desenvolverse en un entorno. Como podéis imaginaros, un videojuego no es fácil de renderizar, no es fácil de crear. Sin embargo, tenemos un entorno que es el OpenAI de Jim, que nos permite hacer uso de una interfaz ya creada para una gran cantidad de entornos y que simplemente ya nos permitirá explotar absolutamente todos los datos que nos devuelven esos videojuegos para hacer uso de ellos en nuestros algoritmos. También os haremos una muy breve introducción de qué necesitáis para preparar la rejilla de juegos, qué necesitáis montar en vuestro sistema operativo para que todas las librerías funcionen correctamente. Y posteriormente haremos una introducción a la inversión de OpenAI en algoritmos de aprendizaje reforzado. Pasaremos luego a mostraros una breve ejecución de entornos en OpenAI, os enseñaremos Mrs. Pac-Man, Space Invaders, Breakout, también nuestros juegos bastante más sencillos y sobre todo os intentaremos enseñar cómo funciona esta librería y para que veáis también lo fácil que es interaccionar con ella. Nos meteremos en este webinar, que es el primero de una serie de dos, con dos ejemplos muy simples, con el Carpool, creo que todos hemos jugado a él, que es simplemente intentar mantener una varilla vertical en un carro empujándolo a derecha e izquierda, o con el juego de taxi, que también creo que todos hemos jugado a él, que es intentar dejar a una persona en un cierto sitio recogida una vez que ha sido recogido en la parada. Posteriormente haremos una pequeña introducción a OpenAI y a Deep Learning, en el caso de que queramos aumentar la complejidad de los juegos a tratar, y haremos una introducción al siguiente webinar. Vale, pues lo primero es entender qué es OpenAI. Antes de nada, OpenAI es una empresa sin ánimo de lucro que se dedica a temas de investigación en IA, ¿no? Entonces, el objetivo es promover estos avances de forma que sea beneficioso para la humanidad. Es curioso que lo que realmente hay detrás de esta empresa es un control, o sea, es tener un control sobre lo que estamos creando en Machine Learning o en IA para que nunca sustituya o sea una amenaza para el ser humano, ¿no? Y esto no lo decimos nosotros, sino también lo dicen gente como Elon Musk, gente como Stephen Hawking o Steve Wozniak, ¿no? Que dicen que posiblemente si no hay un control sobre la IA, en X años habrá una extinción incluso humana. OpenAI lo que nos hace es, nos ayuda a crear entornos para hacer simulaciones que van desde videojuegos, como ya ha contado aquí mi compañero Enrique, y también simulaciones de, por ejemplo, cómo una persona maneja una página web y bueno, también incluso animaciones de entornos para simular movimientos, robótica y todo eso, ¿no? OpenAI fue creado, bueno, lo compró realmente Elon Musk con Sam Altman, que es el creador de Hacker News. Así que detrás hay una buena base. Entonces, vale, pasamos al siguiente. Vale, bueno, OpenAI está basado en aprendizaje reforzado, que es una técnica de Machine Learning que es muy simple. Simplemente lo que hace es buscar la mejor recompensa posible probando diferentes acciones contra un entorno, ¿no? Entonces, OpenAI
como os he dicho antes, ofrece desde videojuegos, simulaciones web y tal, así que es el entorno perfecto. Y ya os digo, como son videojuegos, yo me he enganchado por eso. Así que aquí, pero bueno, al final sirve también es ideal para el reconocimiento de patrones, como por ejemplo el procesado de imágenes, la visión por ordenador, reconocimiento de voz, lenguaje natural, todo eso, ¿no? Efectivamente. En este caso, al principio de este webinar vamos a tratar ejemplos de juegos muy simples que se pueden caracterizar por estados muy sencillos, de una dimensionalidad muy baja. Sin embargo, en juegos como el Breakout, el Comecocos, etcétera, aunque sean muy simples y sus reglas sean muy sencillas, no dejan de ser ya juegos con una gran cantidad de píxeles, con colores que a lo mejor no nos interesa procesar y con una gran rapidez de renderización. Y todo ello complica y aumenta el número de estados a mapear, el número de estados que te ofrece el sistema y el número de acciones que puedes realizar. Y aquí es donde entran, y esto es solo una pequeña introducción, las estructuras de redes profundas, donde se hacen uso de redes convolucionales, seguidas de redes compactas, que como veremos el entrenamiento está principalmente basado en variantes del Q-Learning que os vamos a introducir en este webinar. Vale, y no solamente es contra juegos de Atari, de los clásicos. Esto es algo que está, a día de hoy, está muy de actualidad, porque, por ejemplo, el caso de AlphaGo, la máquina de Google que llegó a derrotar al número 1 del mundo en el juego de Go. Y también en el tema de los videojuegos más complejos, como por ejemplo Dota o League of Legends. Con lo cual, aquí nos han hecho una pregunta que dice, ¿qué importancia tiene Machine Learning en los eSports? Pues pensamos que no los van a eliminar, pero sí que creemos que se van a crear dos categorías. La categoría máquina contra máquina y la categoría hombre contra hombre, mujer contra mujer, humano contra humano. Porque hombre-mujer contra máquina, yo no lo veo, la verdad. No veo futuro ahí, porque son imbatibles. De hecho, fijaros que el Dota 2, la imagen que hay abajo de la diapositiva, fue un combate, digamos, entre el número 1 del mundo imbatible de Dota contra una máquina que tampoco estaba muy entrenada y le venció, o sea, le llevó a ganar. Imaginaros si le das más horas de entrenamiento, bueno, te metes un poco más de complejidad, ¿no? Bueno, el primer paso, si queréis introduciros en este mundo de jugar con los videojuegos y enseñar a vuestra gente a que se desenvuelva solo en el entorno, es bastante sencillo. Nosotros hemos experimentado con sistemas operativos como el Linux Ubuntu, que nos ha dado muy buen resultado. Tenemos un sistema basado en servidor VNC, un programa de software libre que permite controlar remoto un equipo viendo la pantalla. También hacemos uso de la librería Universe para habilitar la conexión entorno-agente. Universe es una plataforma que permite estudiar distintos entornos, como, por ejemplo, juegos, páginas web, aplicaciones en tiempo real. Además, también se hace uso de un contenedor Docker para empaquetar el programa que se quiere estudiar, permitiendo, por ejemplo, enviar eventos relacionados con el ratón, el teclado y recibir información que hay en pantalla, así como también la correspondiente recompensa de jugar a este juego. La instalación de las librerías que nosotros recomendamos para poder jugar correctamente a estos entornos son, por supuesto, OpenEye con Gym en una versión igual o superior a 0.80, por supuesto, Universe. También recomendamos Anaconda 3.4, el entorno virtual con Python 3.5. Anaconda lo que nos va a dar es todas las librerías necesarias de una manera muy rápida y muy fácil. Y también recomendamos TensorFlow, que es una biblioteca creada por Google, capaz de entrenar redes neuronales, entre otras tareas de IA. En este caso, dado el largo tiempo de entrenamiento con el que nos hemos encontrado en ciertos juegos, es importante mencionar que TensorFlow da soporte GPU. Esto es muy importante, ya que nos ahorrará bastante tiempo para entrenar nuestros agentes. Sí, porque la GPU está integrado a día de hoy en todas las tarjetas gráficas que usamos para minar Bitcoin, por ejemplo, o para jugar a videojuegos, con lo cual si tenéis una nueva utilidad para esa tarjeta gráfica que tenéis que no usáis, ¿no? Bueno, si tenéis algún tipo de duda a la hora de instalar este entorno, sí que recomendamos seguir los posts Cómo entrenar a tu inteligencia artificial jugando a videojuegos del blog de Luca, que se han retomado en el post Deep Learning versus Atari, Entrena a tu IA para dominar videojuegos clásicos, la parte 1. Ya estamos preparando la parte 2, que irá en línea con el siguiente webinar.
Entonces, os animamos a leerlos porque aquí os daremos más detalles de lo que os estamos explicando y de lo que os vamos a explicar. Entonces, pasamos ya a lo que es un poco más teoría del proceso que vamos a utilizar dentro de OpenAI, y no es más que lo que hemos comentado de aprendizaje reforzado, que es una disciplina de Machine Learning que en la base es muy sencilla, es simplemente una acción contra un entorno, devuelve una recompensa, unos valores y se hace otra acción. Y así un bucle, siempre funcionando, ¿no? Hasta llegar a optimizar esa recompensa y obtener la máxima posible. Entonces, aquí podéis ver que la finalidad es que tenga que aprender del entorno, cada entorno es distinto, que ahora os lo explicaremos, cada entorno ofrece una serie de variables de entrada que tenéis que tener muy claras porque son lo que vais a procesar, ¿no? Después se ve la realimentación con con una acción, una recompensa y así un bucle continuo, ¿no? Entonces, es perfecto, como podéis ver, para temas de videojuegos, porque lo que hará la máquina o lo que hará el agente es probar juegos, les digo, una serie de movimientos, técnicas, y irá viendo con cuál obtiene la mejor puntuación para ir aplicándola en el futuro en otras iteraciones. En este caso, vamos a hacer un pequeño resumen de cómo se itera directamente con la librería OpenAI. Es muy sencillo. Os incluimos en esta diapositiva un breve pseudocódigo que básicamente va a ser el core de todos los scripts que vamos a usar durante este webinar que os vamos a enseñar. Primeramente se carga el entorno importando la librería. Reiniciamos la recompensa por cada episodio a 0. Generamos una observación aleatoria haciendo uso también de esta librería. Y para un cierto número de episodios habilitamos la representación de ese entorno, elegimos una acción que está también definida por el entorno, vamos a llamarla A, en base a una política de acciones, llamémosla pi, de manera que una vez elegida una determinada acción, por ejemplo, ir a la derecha, damos un paso en el entorno. Y con ese paso en el entorno obtenemos una cierta observación, una recompensa y además también la librería nos da más información como si hemos alcanzado la condición de game over o cuántas vidas nos quedan. Normalmente no hemos terminado una vida, no es el menor caso, y lo que hacemos es acumulamos la recompensa a lo que llamamos de episodio. En el caso de que hayamos terminado la condición game over, se lee true como game over, entonces hacemos un break y terminamos el episodio. Y ese es básicamente algo tan sencillo, es el núcleo de cualquier aplicación mucho más compleja que utiliza ya redes neuronales o cualquier otra técnica, pero aquí podéis ver el core. Pues la complejidad es mayor, pero la parte básica es lo que está diciendo aquí. Luego, hemos estado manteniendo hemos estado diciendo algunos conceptos que a lo mejor no tenéis claros, como pueden ser el estado, acción, política. Porque bueno, un estado no es más que la situación actual del entorno, que puede representarse por un array, por una matriz. La acción, por lo general en OpenAI, es un entero, desde 0 hasta en función del número de acciones que tengamos. Por ejemplo, el breakout tenemos 4 acciones, 0, 1, 2 y 3. El 0 es no hacer nada, el 1 es disparar la pelotita y el 2, el 3, ir a la izquierda a derecha. La política de acciones son las reglas que utilizará el agente, y eso es el programador el que se encarga de elegir esa política, en base a las entradas de un estado y tiene, a partir de la cual el agente elige la acción para obtener la recompensa. Y la recompensa pues, es el premio que obtiene el agente del entorno si ha conseguido realizar una acción de manera satisfactoria, aunque también puede ser negativa, por supuesto, como veremos en el caso de Taxi. Vale, aquí estamos hablando de breakout y yo, como soy un viejuno, yo sé lo que es el breakout, pero mucha gente igual no sabe qué es breakout. Es un juego clásico de Atari, muy sencillo. Ahora veréis una pequeña demo rápidamente, que simplemente es mover una paleta que rebota una pelota y tenéis que derribar una serie de ladrillos que están en la parte superior de la demo. Efectivamente. Os vamos a enseñar a continuación una serie de juegos para que veáis también lo fácil que es cargar el entorno y vais a ver una representación, plasmado en Python, el algoritmo de pseudocódigo que os hemos enseñado anteriormente. Voy a compartir un momento la página de la máquina virtual. 2 segundos. Bueno, pues en este caso ya tenemos compartida la página de la máquina virtual. Tenemos, como veis, el core de todo el pseudocódigo que os hemos enseñado anteriormente. Aquí generamos, se carga el entorno deseado.
Luego se genera una observación aleatoria del entorno. Iniciamos la recompensa 0. Elegimos una acción del espacio de acciones. Damos un siguiente paso en el entorno y acumulamos la recompensa. Entonces, a continuación, vamos a hacer una ejecución de este código para el Comecocos. Vamos a hacer un único episodio y vamos a ver cuánto tardamos en morir, tomando acciones aleatorias, que esto es muy importante. Todo lo que vais a ver ahora son acciones aleatorias. Y las variables que devuelven. Por ejemplo, aquí tenemos que dejar claro que el espacio de observaciones de Comecocos es un array de 210 por 160 por 3, donde 3, en este caso es 3 porque nos da información de los colores. Y el espacio de acciones del entorno son 9. No hacer nada, arriba, derecha, izquierda, arriba, o arriba, derecha, arriba, izquierda, abajo, derecha, abajo, izquierda. Vamos a ver cómo se renderiza el juego. Como vemos aquí, pues el Comecocos se mueve de manera aleatoria hasta que llega un fantasma y lo mata. Ya ha terminado un episodio y hemos conseguido 200 puntos para 618 acciones tomadas. No está mal, pero bueno, es mejorable y se podría entrenar a una gente para que lo mejorara. Bueno, hasta aquí el primer ejemplo. Vamos, por ejemplo, como comentaba mi compañero Frank, con el Space Invaders. Se me ha olvidado la P. Todos hemos jugado a este juego. Aquí tenemos menor número de acciones y tenemos una dimensionalidad del estado igual, exactamente igual. Podemos estar a la derecha, izquierda, disparar o no hacer nada. Aquí tenemos el famoso Space Invaders. Como veis, pues no dura mucho. Ya ha muerto, ha conseguido una puntuación de 65. Este es un juego mucho más complicado porque, como habéis visto, tiene muchos más enemigos. Y el entorno es un pelín más complejo, a pesar de que no hay laberintos. Exacto. El entorno tiene obstáculos. En la parte de abajo aparece una nave especial arriba. Es más complejo que otros juegos, como por ejemplo el que veremos ahora, que es el Breakout, el que hemos usado como base para esta es más sencillo. Cargamos el Breakout. Como veis, es muy fácil cambiar de entorno. Tenemos exactamente la misma dimensionalidad, solo que aquí solo podemos tomar 4 acciones. No hacer nada, derecha, izquierda o disparar la pelotita. Y a este también hemos jugado absolutamente todos. Como veis, no es muy buena opción tomar acciones aleatorias en este juego porque mueres rápido y solo consigues destruir un ladrillo. Ahora vamos a volver a la presentación. Entonces, como primer ejemplo de juego muy sencillo, vamos a intentar resolver el famoso juego del Carpol con Random Search. Carpol es un juego en el que tenemos que intentar mantener una varilla en vertical el máximo tiempo posible, moviéndolo a izquierda y derecha. No hay juego más sencillo que este, pero la verdad es que es bastante complicado. A un ser humano le cuesta normalmente bastante mantenerlo dentro de los límites permitidos. Podemos seguir jugando siempre y cuando no se cumplan las siguientes condiciones. Que el ángulo de la varilla sea mayor que más o menos 20.9 grados, que la posición del carro no se salga fuera de la pantalla del juego o que se hayan superado las 200 iteraciones, es decir, que hayamos sido capaces de mantener durante 200 acciones a izquierda a derecha la varilla horizontal. En este caso, el entorno considera que nos hemos pasado el juego. Cada acción que realicemos nos dará una recompensa de +1. Por lo tanto, esta relación es muy sencilla de mapear. En este caso, os describimos las variables de entorno de este juego. Tenemos el estado del juego está definido por 4 números, por la posición del carro, que en este caso está entre más o menos 2.4, por la velocidad del carro, que puede ser más o menos infinito, no está limitado, por el ángulo de la varilla, que está en más o menos 20.9, como he dicho antes, y por la velocidad angular de la varilla, que tampoco está limitada. ¿Y cuáles son las acciones que puede realizar el jugador en este juego? Pues o 0 o 1. El más sencillo de todos, mover el carro a la izquierda o mover el carro a la derecha. Ahora vamos a reproducir un vídeo para que veáis pues, cómo se juega este juego. Pues en este caso se intenta mantener lo más
vertical posible la varilla y, bueno, hasta que básicamente pues mueres porque la varilla se sale de... En este caso porque se está saliendo de los límites del juego. Estamos superando el menos 2.4. Como veis, las variables de entorno que describen este juego son muy simples y jugar y a enseñar a una gente en este entorno va a ser no muy complicado. En este caso, lo que mejor funciona es hacer una búsqueda aleatoria de parámetros que garanticen la condición terminal. En este caso, que garanticen que llegamos a las 200 iteraciones con éxito. Normalmente, esta alternativa de Random Search consigue pasarse el juego con una media de unos 13-15 episodios. No necesitamos muchas iteraciones. Incluso se consiguen mejores resultados con esta técnica de Random Search que haciendo uso de otros más complejos, incluso de redes neuronales, utilizando gradient descent. Creo que es a continuación, efectivamente, cuando queríamos haceros una demo de cómo se maneja este juego en este entorno. Vamos a volver a compartir la máquina virtual, si se deja. Este es el ideal para aprender un poco, debido a la baja complejidad que tiene el juego. Los tiempos de entrenamiento son asequibles y veréis que en 12-15 episodios de media tienes una solución. Exacto, como podéis ver, básicamente el núcleo del script es exactamente el mismo. Se carga un entorno, se ejecuta una acción, se da el paso en el entorno, se consigue una recompensa. Es prácticamente todo lo mismo. ¿Perdón? Entonces, ahora ejecutamos este script. Lo que vamos a hacer es ejecutar un episodio durante 10.000 veces para obtener un histograma y ver de media cuánto tarda esta estrategia en pasarse el juego. Como hemos dicho, era más o menos, en este caso ha tardado unos 29 episodios. Fijaros aquí en la variable parameters, aquí veis la acción aleatoria que está tomando. Ahí es donde va metiendo el movimiento aleatorio que se va generando en cada iteración. En el caso de que se cumpla la condición de que la multiplicación de estos parámetros por la observación del entorno sea menor o mayor que 0, elegiremos un determinado tipo de acción. Si esta acción provoca un paso en el entorno que no lleva a una condición terminal, entonces nos quedaremos con esos parámetros como los mejores parámetros. Y serán los que utilicemos en la siguiente iteración para dar un siguiente paso en el entorno. Y como hemos visto, pues no hemos tardado más que 29 episodios en pasarnos el juego. No es una mala performance. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vale, esta vez vamos a utilizar un entorno un poquitín más complejo, en el cual usaremos un entorno que se llama Taxi. El objetivo del juego es, con un coche que está representado por un recuadro amarillo, es recoger a una persona y dejarla en una ubicación concreta. En cada movimiento, pues, si el movimiento no, por ejemplo, tienes que llegar, si el movimiento no requiere ninguna acción de más, te quita un punto. Si consigues llevar al pasajero hasta el sitio, pues te da 20 puntos. Y si lo coges de forma ilegal o lo dejas en un sitio que no es, te penaliza con menos 10. Como veis, ya es un juego más complejo, con lo cual aquí el tema del Random Search ya es más difícil que no funcione. Entonces, aquí es donde aparece el término de Q-Learning, ¿no? Que es una técnica también de aprendizaje reforzado que no requiere, o sea, que no es más que un mapeo entre los estados del entorno y las acciones posibles a realizar para maximizar la recompensa, ¿no? Ahora explicaremos un poco cómo es el algoritmo que se puede utilizar, pero ya os podemos hablar de un término asociado también al Q-Learning, que son las Q-Tables. Es una matriz en la que se irán actualizando valores en función de la recompensa obtenida en cada iteración hasta conseguir maximizarla y obtener la mejor de todas, ¿no?
En este caso, la siguiente diapositiva os vamos a explicar mejor un poco la teoría del juego, porque no es inmediata. Es decir, nosotros nos estamos moviendo en un recuadro. Un recuadro amarillo representa el taxi y su ubicación. En este caso, el recuadro amarillo, el taxi, se volverá verde cuando consiga tener un pasajero a bordo. Nuestra misión, como mi compañero Fran, es devolver al sitio correcto, llevar al sitio correcto a esta persona y hacerle un drop-off, dejarle, por lo cual nos darán 20 puntos de recompensa. Como podéis ver, la carretera está marcada por 2 puntos. Una barrera o un edificio que no podremos traspasar está representada por una de esas barras. La letra de color azul indicará la ubicación de recogida y la letra de color magenta indicará la localización de destino del pasajero. Entonces, nuestra misión es intentar acortar el camino para coger y dejar al usuario del taxi. Las variables de entorno son también muy sencillas. En un estado, una observación se define por un número natural. En este caso tenemos 500 posibles estados. Son todos los números naturales, menores o igual que 499, incluido el 0, porque estamos trabajando en Python. Y todas las posibles acciones que puede tomar el jugador en este juego son 6, desde 0 hasta 5. El 0 es ir hacia el sur, el 1 hacia arriba, hacia el norte, el 2 a la derecha, el 3 a la izquierda, 4 es recoger el pasajero, hacer el pick-up, y 5, dejar el pasajero, hacer el drop-off. En esta diapositiva os hemos incluido un vídeo para que veáis cómo se ejecuta este juego en el entorno OpenAI. Como veis, pues, el código tiene exactamente la misma estructura que el resto. Las recompensas empiezan siendo negativas, muy malas, y al cabo de 2000 episodios, no se tarda nada en ejecutar, ya tenemos recompensas positivas. Esto quiere decir que al taxi le cuesta menos encontrar el camino para dejar a su cliente. Al principio es un caos porque toma decisiones no aleatorias, pero sí en base a una política que no le es útil, dado el valor de sus qtables, y luego, como estas qtables se van actualizando, la política le va siendo útil para poder encontrar el camino más corto y óptimo para él. En este caso, pues como veis, aquí se muestra el estado final, se puede renderizar el estado final del juego. Y aquí volvemos a lanzar el código y podéis ver cómo se va moviendo el taxi, cómo va cambiando de color, va recogiendo y soltando al pasajero. Utilizando la tabla Q y... Exacto. Efectivamente, como veis, al final, en el episodio 1998, pues ha conseguido una recompensa de 6 y luego en el último una recompensa de 9. Por lo tanto, estamos consiguiendo pasarnos el juego. También con la estrategia de fallo y error. Ahora os queremos hacer una breve demo para que veáis un poco más lento en la ejecución, para que veáis cómo funciona este entorno. Nos vamos al taxi. Nada, es un script que a lo mejor ocupa 20 líneas, no más. Y vamos nosotros a elegir qué acciones realiza el taxi. Sí, porque esa es la mejor forma para que veáis lo que devuelve el entorno a medida que damos un paso. Fijaros. Tenemos un estado inicial. Por ejemplo, pues lo que queremos es movernos hacia el punto azul, ¿no? Pues entonces nos vamos hacia la derecha, metemos un 2 como acción, el taxi amarillo se ha movido a la derecha, Aquí podemos también la recompensa -1. Por cada movimiento que hagamos se nos resta un punto, volvemos a ejecutar otra vez a la derecha, se nos vuelve a restar otro punto. Como vemos, todavía no hemos terminado el juego, estamos con done = false, y la observación para este estado corresponde al número natural 287. El anterior es el 267. Ahora podemos tirar hacia arriba, en este caso arriba, si no recuerdo mal, era 1. Nos movemos hacia el norte, otra vez nos movemos hacia el norte, y ahora hacemos un pick-up, que es un 4. Como hemos visto, el taxi se pone de color verde. Y ahora deberíamos dejarlo en la B.
Vamos hacia el sur, en este caso sería 0. Volvemos hacia el sur, 0. Aquí se nos está restando también -1, 0, 0. Y ahora a la izquierda, que era 2, no era 3. 3, si no recuerdo mal. 3. Y ahora hacemos, una vez que estamos en el sitio de soltar al pasajero, hacemos un 5, un drop-off. Hacemos un drop-off y nos deja una recompensa de 20. O sea que nosotros, como somos muy inteligentes, más que la inteligencia artificial, hemos conseguido llevar el pasajero a su destino. Más inteligente de momento. De momento. Esto es simplemente para que veáis cómo se movía el taxi, cómo iban variando las recompensas, etc. Sí, este ejemplo parece sencillo, pero tiene complejidad. Y es muy bueno como método de aprendizaje. Porque ya, como hemos dicho antes, basado en Q-Learning, es la base del Deep Q-Learning que aplicaremos en el futuro para resolver entornos mucho más complejos. Exacto. Ahora nuestra misión es enseñarle a la gente que, dado un cierto estado, vamos a tomar una acción que maximice la recompensa, o al menos que minimice la pérdida. En realidad lo que estamos buscando es minimizar la pérdida, minimizando el camino, porque siempre vamos a obtener la misma puntuación al coger al pasajero y al dejar al pasajero. Exactamente. Entonces ahora volvemos a las diapositivas. Y aquí os vamos a hacer una introducción a lo que anteriormente hablábamos de los Q-tables. Si tenemos 500 diferentes estados en el juego y tenemos 6 acciones, lo que tenemos son unos 3.000 parámetros a optimizar. Y eso es algo manejable, dadas las capacidades de computación, incluso de la máquina virtual en la que estamos trabajando ahora. Entonces, esta tabla Q es una matriz que mapea el entorno pues, con la dimensión que he indicado, ¿no? 500 por 6. La siguiente línea que os mostramos es simplemente el algoritmo que usamos para actualizar los valores de esa tabla. Hicimos una tasa de aprendizaje, normalmente ponemos baja también para que no aprenda demasiado rápido y no se produzca overfitting, y lo que hacemos es simplemente optimizar, ver cuál es cuando conseguimos una recompensa máxima, también teniendo en cuenta para qué valor, para qué acción se maximiza un cierto valor de una determinada fila. Entonces, en función de este estado S, donde nos encontramos, se comprueba la fila y para cada columna lo que hacemos es seguir esta política de elección de acciones, que es quedarnos con el máximo, con el índice máximo de la columna para cada estado S. De esta manera, pues poco a poco, con acierto y error, vamos actualizando la tabla. Pasamos a la siguiente diapositiva. Como hemos dicho antes, tenemos buenos resultados tras pocos episodios, ya dado que la optimización de estos 500 por 6, o 3.000 parámetros, es bastante sencilla. Aquí os mostramos el pseudocódigo que antes os era simplemente cómo se va actualizando la función Q de SA, porque lo que intentamos es mapear estados y acciones para aproximarnos a la solución real e ir aproximándola por mínimos cuadrados. Ahora os vamos a hacer una breve demo donde os vamos a enseñar cómo evoluciona la recompensa con las iteraciones de un agente que va aprendiendo y también cómo cada vez este agente necesita un menor número de pasos para conseguir llevar a su destino al pasajero. Os vuelvo a compartir la máquina virtual. Este ya es el último script del webinar. Como veis, hemos enseñado una fórmula. Son simplemente una fórmula que está, en este código está representada en una función que lo que hace es que corre un episodio. Aquí tenemos, aquí un poco más arriba, inicializamos la matriz Q, que es una matriz de 500 por 6. Elegimos una learning rate baja
de 0,2, que es lo suficiente. Aquí anteriormente hemos cargado el entorno. Y a través de este algoritmo, de esta línea muy sencilla, somos capaces de ir actualizando cada uno de los valores de la matriz Q. Esa es la fórmula que hemos visto antes, la diapositiva, pero ya implementada en código Python y en ejecución. Como vemos, vamos buscando por filas y optimizamos en columnas, porque lo que nos interesa es averiguar qué acción nos conviene más dado un cierto estado. Y lo que vamos a hacer es buscar el valor óptimo de la matriz Q durante 2000 episodios, hasta que consigamos la condición de que nos hemos pasado el juego o de que no hemos conseguido pasarnos el juego. El resto del script son simplemente líneas que nos permiten obtener la gráfica que nos interesa. Ejecutamos el script, va a tardar un poco. Como veis, está ejecutando, está haciendo todas las pruebas necesarias. Si podemos pausarlo para que veáis, pues está recogiendo un estado determinado, se va a una fila de la matriz Q y entonces coge la acción que corresponde al máximo de esta fila. En este caso, el índice 2, efectivamente, este de aquí. Ah, no, perdón, este de aquí. Acción 1 sería acción 1, porque este es el valor mayor de esta fila, el resto son mucho más negativos. Entonces, como coge el valor arc más, se queda con este. Por lo tanto, lo que hace es irse hacia el norte. El script nos ha hecho un spoiler y nos ha mostrado ya esta figura. En esta figura intentamos representar el número de pasos que requiere la gente para dejar a un pasajero en función del número de episodios. Como vemos al principio, es absolutamente todo caótico. Necesitamos aproximadamente, incluso más de 200 pasos para dejar o para que se termine el juego. Pero a partir del episodio 500, la gente empieza a aprender. Y es cuando empieza la tabla Q, ¿no? Llegar a los valores máximos. Creo que es la ventaja. Exacto. Como vemos, aquí ya necesita como mucho 20 pasos para dejar al pasajero donde tiene que dejarlo. Y eso también se representa correctamente en la recompensa. Al principio son muy negativas, estamos hablando de, aquí tenemos menos 600 puntos, un desastre. Y ya a partir del episodio 500 empezamos a obtener recompensas por encima de cero. Por tanto, ya empezamos a minimizar las pérdidas de nuestra gente. Lo cual no es una mala performance. Pues con este ejemplo, este era nuestro último ejemplo de script haciendo uso de este entorno OpenAI. Volvemos a las diapositivas. ¿Y qué es lo que ocurre si nos queremos enfrentar a juegos mucho más complejos, como los que os enseñábamos al principio, como el Mrs. Pac-Man, Breakout, etc.? Estos juegos, como habéis visto, pues los caracterizan estados muy simples, solo un número natural o un array de cuatro elementos, pero el Breakout, el Pac-Man, etc., son arrays de 210 por 160 y eso requiere un gran nivel de computación. Necesitamos alta memoria RAM, necesitamos algoritmos mucho más especializados para explorar una gran cantidad de estados. Imaginaos el número de estados posibles que, por ejemplo, tiene el Breakout. Si somos capaces solamente de obviar el color, que realmente no nos aporta nada de información, de los ladrillos y de la pala, y quedarnos solos con los 210 filas por 160 columnas, tenemos 2 elevado a 160 por 210 estados posibles a mapear. Y eso es imposible de calcular. O sea, tenemos overflow. Lo que nos encontramos es, primero, vamos a necesitar hacer uso de redes neuronales, generalmente convolucionales, que incorporen algoritmos de Q-learning. Y lo más importante, hacer un preprocesado muy agresivo de los inputs al modelo. Tenemos que intentar disminuir al máximo la dimensionalidad del input para también intentar buscar optimizar el menor número posible de parámetros dentro de nuestro modelo. También vamos a intentar hacer un stacking de estados, acciones, recompensas, etcétera, porque aquí, como habéis visto en estos juegos, el movimiento también es importante, sobre todo en el Pac-Man, en el Breakout, donde la velocidad de la pelota viene dada por la dirección de la misma y en función de ello, pues sabremos hacia dónde tendremos que dirigir, por ejemplo, la pala.
Entonces, tendremos que hacer uso de un alto nivel de memoria durante nuestro entrenamiento. Además, tendremos también que refinar bastante la política de elección de nuestras acciones. Normalmente, en estos casos, lo que nos interesa es mapear al máximo nuestro entorno, eligiendo acciones lo más aleatorias posibles, y luego, en función, conforme nuestro modelo se vaya refinando, iremos eligiendo las acciones siguiendo una política similar a la que hemos elegido anteriormente, como el argumento máximo. También, dado que necesitamos, los tiempos de entrenamiento son bastante elevados, vamos a necesitar una optimización de GPU de las librerías de cálculo numérico de las que vamos a hacer uso. Pero bueno, como veis, hay bastantes puntos pendientes a tratar para juegos mucho más complejos. Esto se incluirán en posteriores posts de Luca y en el posterior webinar, que será en el siguiente, que será, me imagino, a finales de mayo. Y por nuestra parte... de momento, tanto Enrique como yo estamos aún vivos, con lo cual no ha venido ningún Terminator a matarnos, no hemos quedado ningún Skynet de momento, pero todo llegará, todo llegará. Efectivamente. Bueno, en este caso intentaremos entrenar un algoritmo en juegos como Breakout y Space Invaders para que veáis los buenos resultados que se obtienen, la dificultad de obtener esos buenos resultados y también para que veáis lo que realmente tarda en entrenarse un modelo de este estilo. También estamos ahí metiendo un poco de juego en el tema de que es un juego un poquito más complejo. Y estamos ahí a ver si conseguimos también hacer algo, porque realmente hay un salto bastante grande comparado con los juegos de clásicos. Sí, si os vais al primer post que hizo Fran en Luca, donde se indica cómo se construye el entorno Universe, que sepáis que también se puede jugar a Doom haciendo uso de OpenAI. Necesitaréis una máquina virtual bastante potente para ello, pero bueno, si os animamos a que juguéis con todos los entornos que podáis y a que juguéis al Doom, si es que conseguís montarlo. Vale, todos los enlaces que hemos mencionado durante el minuto. Y también os quiero recordar que en la página de la comunidad del Evenpass tenemos un apartado también para Luca, que podéis queráis con temas de IA, aunque es una comunidad orientada más que nada a temas de seguridad informática, también tenemos este apartado para. Pues hasta aquí, ¿no? Vale, pues ahora preguntas. Tenemos aquí algunas, sí. Bueno, antes del webinar hemos recibido varias preguntas, entre ellas nos han llamado la atención 3. La primera de ellas ya la hemos comentado, creo, la de Jaume, la de si tiene importancia en eSports. La segunda de Carlos, si existe alguna forma por la cual se pueda comenzar a usar Machine Learning para dominar juegos. Bueno, como he comentado anteriormente, en el primer post de Luca, le incluiremos el link posteriormente. Te da las instrucciones para montarte tu entorno. Literalmente son 20 líneas, es muy sencillo y no se tarda absolutamente nada. Aunque no lo entiendas, pero tienes que saber un poco de cómo encajarlo dentro del proyecto Python. Y luego tenemos otra pregunta de Félix. Diga que si una máquina es capaz de enseñar a un jugador humano a jugar a un determinado juego. En este caso, mi opinión es que sí y que no. Tiro más por el no. Es decir, un ser humano, al fin y al cabo, tiene una cierta intuición que a una máquina le va a costar muchísimo más aprender. Podría llegar a aprenderla, pero normalmente, por ejemplo, en el caso de Breakout, a un ser humano se le ocurriría de manera muy rápida abrir un túnel en los ladrillos y dejar que el juego sea el que se resuelva solo. Eso también una máquina puede aprenderlo, pero en nuestro caso, por ejemplo, ha tardado bastante, alrededor de 2 semanas en conseguirlo. También, bueno, a lo mejor también viendo en un agente entrenado resolver un cierto juego, sí te podría enseñar alguna estrategia que no se te ha ocurrido a ti para pasarte o maximizar tu puntuación. Y hay un ejemplo muy hay un documental hay un punto que el documental, que es cuando gana una de las partidas, que hace algunos movimientos que que incluso el equipo de AlphaGo se sorprende, ¿no? Ahí sí que está enseñando a la máquina alguna técnica nueva para llegar a ganar.
Entonces, yo por un lado estoy con Enrique, pero también creo que sí, que en un momento dado también te puedo enseñar alguna técnica nueva debido al gran tiempo de computación y el tiempo que tiene infinito. Bueno, la verdad es que bueno, ahí también Fran tiene razón porque el juego del Go es un juego mucho más complejo que el ajedrez, donde además la intuición juega un importante papel también sobre qué movimiento tienes que realizar. Y en este caso parece que la máquina ha conseguido simular esa intuición y ganar al mejor jugador del mundo de Go, creo que fue 4-1, ¿no? ¿Les pareció? Bueno, lo veíamos en la primera diapositiva, el hombre un poco apesadumbrado, como le estaba derrotando la máquina. Algo que es capaz de ganar al ser humano, porque claro, tenéis AlphaGo, pero si quitáis AlphaGo y ponéis cualquier otra cosa, sabéis que eso acabará dominándolo. Así que yo estoy con Elon Musk, con Steve Wozniak y con Hawking. Y hay que regular. Hay que tener un control sobre esto. Pues por nuestra parte, hasta aquí el webinar. Ha sido un placer hacerlo. Esperamos que os haya gustado. Muchísimas gracias. Y no os perdáis el siguiente porque ahí sí que vamos a hablar un poco más en profundidad de cómo jugar al breakout y juegos más complejos. En este os vamos a enseñar 2 modelos entrenados de breakout y de Space Invaders para que veáis cuál es la puntuación que se ha conseguido. Nada, muchísimas gracias. Gracias.